Hola nuevamente, ¿cómo están? Esperando que estén todo bien. Tengan ustedes muy buenos días. Como sabrán, de parte de la Asociación Peruana de Bienestar y Cultura, a través de nosotros como voluntarios, semana tras semana realizamos diversas charlas y talleres. Y bueno, llegó el turno de la charla denominada Las emociones no se portan mal. Comprender para educar mejor. Y es que una correcta gestión de emociones nos va a permitir satisfacer o gozar mejor de nuestras vidas. ¿Y qué pasaría? O por lo contrario, si no gestionamos correctamente dichas emociones, ¿afectarían en algún ámbito de nuestra vida? A lo largo de esta charla conoceremos algunos puntos importantes, los cuales nos van a permitir profundizar más acerca de esta temática. Así que les invitamos a que se metan de lleno en esta charla y puedan mirarlo hasta el final, acompañado de nosotros, sus expositores, tanto mi persona como los colegas previamente mencionados, Smith Carlos Aro, Macedo Correa Eric Etienne y Vigo Correa Luana Salomé. Y para esto resulta necesario realizar un pequeño hincapié de que no existen ni emociones buenas ni malas, solo son respuestas fisiológicas que nuestro organismo detecta en base al contexto o situación que nosotros estamos viviendo. Bien, y para dar inicio a esta pequeña charla de sensibilización, resulta necesario conocer aquel objetivo y aquel propósito. Es decir, ¿qué buscamos lograr con esta charla? Bien, como objetivo o como meta a lo largo de esta charla tenemos brindar un momento donde nosotros podamos explorar y comprender nuestras emociones desde una mirada más humana, desde una perspectiva más adentrada hacia nosotros, de forma respetuosa y libre, bueno, libre de juicios, donde buscamos fomentar el bienestar emocional. Y bueno, como propósito es poder despertar una actitud de forma colaborativa y sobre todo de apertura y empatía hacia todas las personas y por supuesto hacia todas las emociones que estas mismas pueden tener a lo largo de su día a día, para una mayor comprensión que nos permita educar sin castigar lo que nosotros llegamos a sentir a través de estas emociones. Y bueno, dando a conocer o luego de haber dado a conocer tanto nuestro objetivo y nuestro propósito, llegó el momento de meternos de lleno a lo largo de esta charla. Y para ello vamos a hablar qué serán las emociones, y es que las emociones primarias tienen larga influencia en nuestra vida, cómo es que desde un aspecto neuropsicológico esto influye en nuestro día a día. Bien, conozcamos. Bien, de forma abreviada, como ya lo había mencionado anteriormente, las emociones son aquellas respuestas fisiológicas que nuestro organismo, nuestro cuerpo, desprende a partir de las situaciones que estemos viviendo, las cuales mantienen una corta duración, pero son muy intensas. Pero bueno, a través de diversos estudios, a través de diversas exploraciones, el día de hoy les trajimos dos estudios, justamente denominados por aquellos autores que si bien son reconocidos dentro de esta área y justamente por investigar cómo es que las emociones nos ayudan en nuestro día a día, encontramos a dos autores, entre ellos Scheller y Morse en el año 2019, que nos mencionan que las emociones consisten en aquellos episodios complejos que implican una serie de cambios de forma sincronizada en múltiples sistemas de nuestro organismo, como en el lado fisiológico, el cognitivo, el expresivo y el conductual, los cuales son desencadenados por la evaluación de dichos eventos o situaciones que les había mencionado con anterioridad, que van a afectar significativamente los objetivos o necesidades que nosotros podamos tener. Entonces, a grandes rasgos, vemos que esto no solamente está basado en un nivel fisiológico, también a un nivel conductual y, ¿por qué no, psicológico? Y esto lo vamos a conocer a lo largo de toda la charla, pero de forma reducida, vemos que las emociones implican a lo largo de nuestro día a día, a través de diversos cambios sincronizados, de diversas áreas. Y bueno, desde otra perspectiva, desde un lado más funcional, las emociones no solo son respuestas automáticas ni universales, sino también experiencias construidas a partir de nuestro cerebro. Recordemos que nuestro cerebro nosotros lo podemos moldear a través de las situaciones o experiencias que hayamos vivido o estamos viviendo. Y bien, a partir de esta pequeña interpretación que vamos a hacer gracias al cerebro, pues de sensaciones corporales, tanto el contexto cultural y los conceptos aprendidos van a influir a lo largo de la vida. Es decir, estas emociones pueden ser desencadenantes acerca de la cultura que ya estamos viviendo o a través de nuestras vivencias, y van a ser la respuesta o son la respuesta acerca de la situación que estamos viviendo en el ahora o en la situación que vamos a vivir en un debido momento. Bien, ahora abarquemos la importancia de poder comprender o entender las emociones. Como primer punto, resulta necesario mencionar que comprender el origen o fuente de una emoción, es decir,
Saber por qué estamos sintiendo algo va a mejorar notablemente o significativamente nuestra capacidad para poder regular y responder de manera eficaz. Según un estudio realizado por Milgram y otros autores en el 2023, demostraron, o bueno, evidenciaron que cuando las personas o los individuos identifican correctamente qué evento generó dicha emoción, aumentan sus posibilidades de estrategias adecuadas para poder obtener una mayor regulación emocional y de este modo van a percibir mayores niveles de éxito en su intento por mejorar su estado afectivo. Entonces, vieron que a partir de este pequeño concepto, estas emociones son muy importantes para una correcta regulación emocional. ¿Cómo es que de un momento tan intenso el poder gestionarlas o entenderlas correctamente nos va a permitir actuar de manera consciente? Y bien, esta claridad que vamos a ver reflejada en la gestión de las emociones, bueno, va a permitir controlar aquellas sensaciones que no corresponden, en este caso, a la emoción que estamos sintiendo. Es decir, si nosotros somos capaces de poder controlar o identificar aquella emoción que nos está afectando, pues nos va a ayudar, nos va a satisfacer o en este caso favorecer de acuerdo a la situación. Pero por el contrario, si no somos capaces de poder identificarla, qué es lo que estamos sintiendo o qué conducta estamos realizando, pues esto va a tener una total dificultad, un efecto aversivo en lo que estamos realizando. Por ello, la correcta identificación de estas emociones va a permitir o va a prevenir a que nosotros tengamos o realicemos respuestas totalmente desactativas. Bueno, de manera resumida, vieron que la importancia de estas emociones pues permite una correcta regulación emocional a fin de evitar conductas desadaptativas. Importante, ¿no? Les leo en los comentarios qué les pareció esta pequeña información relevante hacia todos ustedes. Continuemos. Ahora conozcamos la función adaptativa de aquellas emociones primarias, aquellas emociones básicas o las primeras conocidas que nos van a permitir un mayor entendimiento de cómo surgieron las demás. Bueno, ahondemos sobre esta temática o sobre estas emociones que les acabo de mencionar. Las emociones primarias, como sabemos, es el miedo, la ira, la tristeza o la alegría. Las cuatro básicas. Evidentemente, se puede incluir tanto el asco, la sorpresa u otras más. Pero bueno, estas cuatro mencionadas hace un momento son las más consideradas primarias. Bueno, son respuestas ya innatas, es decir, nacemos con ellas, que van a surgir de forma automática ante determinados estímulos que se nos presenten en nuestra vida diaria o nuestra rutina también. Y para esto, Ekman en el 99, citado por Scherer y Morse en el 2019 justamente, nos mencionan, o bueno, sostienen que estas emociones a nivel primario tienen expresiones faciales totalmente distintivas. Recuerden, miedo, ira, tristeza y alegría. Ninguna se interrelacionan en el sentido de que son emociones, pero al momento de sentirlas son totalmente distintas. Y bueno, aparecen en todas las culturas, lo que generaliza de que esto es un ámbito o el tema de las emociones es totalmente universal, lo que va a cumplir funciones esenciales en la supervivencia y adaptación de cada individuo. Ahora, habiendo conocido estas cuatro emociones totalmente primarias, desde un enfoque funcional o desde una perspectiva funcional, cada acción tiene un propósito, perdón, cada emoción tiene un propósito adaptativo. Es decir, cada emoción se adapta de acuerdo a la situación que éste esté viviendo, pero va a depender de cómo la persona ha desarrollado su correcta gestión de esta emoción que está viviendo o que está vivenciando. El miedo, por ejemplo, permite detectar aquellas amenazas y poder reaccionar ante la huida. Es decir, podemos reaccionar de forma rápida. Por su parte, la ira moviliza pues la energía para poder enfrentar aquellos obstáculos que estamos teniendo en nuestro día a día. Y bueno, la tristeza de cierto modo favorece o nos da una introspección de nosotros mismos a partir de nuestros sentimientos. ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos vivenciando? Y bueno, la alegría, por supuesto, nos va a permitir un mayor apoyo social, una mayor identificación o aglomeración de nuestras relaciones interpersonales, los cuales van a permitir poder afrontar diversos desafíos. Y bueno, como último punto, si bien en la actualidad se han venido realizando muchas investigaciones o diferentes perspectivas, pues no se debe dejar de lado, pues según Barrett en el 2017, si bien
hoy en día la vigencia o definiciones o modelos de las emociones han venido cambiando o actualizándose, estas siguen siendo innatas, los cuales se activan ante diversos estímulos que nosotros estamos vivenciando. En este sentido, las emociones son consideradas herramientas para nuestra adaptabilidad y, por qué no, supervivencia, ya que a pesar de que tengan una corta duración, nos permite actuar de acuerdo a la situación que nosotros estemos vivenciando o viviendo en un determinado momento. Bien, y antes de dar pase al otro expositor, es necesario comprender, para que puedan entender mucho más a lo largo de esta charla, las diferencias entre emoción, sentimiento y conducta. ¿Qué los diferencia o es que existe mucha similitud? Bueno, conozcamos ahora. Emoción. Si estuvieron atentos, previamente o hace algunos minutos les había mencionado que la emoción es aquella respuesta de forma automática, rápida e involuntaria ante diversos estímulos, pueden ser internos o externos, que van a tener un significado para nosotros y de esta forma va a activar nuestro organismo, lo que va a implicar una activación o una respuesta que fisiológica. Así es, diversas expresiones faciales o una predisposición conductual. Esto según Barrett en el año 2025, acompañado de otros autores. Pero bueno, de manera resumida, las emociones se activan de forma automática ante una respuesta fisiológica de acuerdo a diversos estímulos, ya sean internos o externos, lo que va a predisponer una conducta esperada acerca de nosotros. Ahora, por su parte, ¿el sentimiento será igual? Bueno, conozcamos qué dice Slinger acompañado de otros autores o de sus colegas. Nos mencionan que se refiere a la experiencia subjetiva y consciente que surge a partir de una emoción ya activada. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, nos sigue mencionando que es una elaboración mental mucho más lenta y reflexiva que permite interpretar lo que se está sintiendo, integrando diversos elementos como la memoria, el lenguaje y el contexto personal, a diferencia de la emoción, que es el sentimiento requiere conciencia y evaluación interna del individuo. A grandes rasgos, la emoción se caracteriza por ser muy rápida, muy pero muy rápida y muy intensa. Por su parte, el sentimiento es algo más gradual y no se da de forma rápida, al contrario, esto es de forma paulatina y mucha más duradera, ya que como bien mismo se menciona, la emoción como tal se da en una o en un contexto totalmente tenso. Por su parte, el sentimiento se va desarrollando paulatinamente. Y a raíz de esto viene la conducta, que es el ajunte tanto de la emoción y el sentimiento. ¿Pero por qué? Bueno, según el estudio de el HADI 2023 acompañado de su colega, nos menciona que esto es el resultado tanto de los procesos emocionales y sentimentales, ya que se manifiestan acciones, gestos o reacciones físicas que nuestro cuerpo va a realizar. Pues una conducta es aquel acto que tú estás haciendo de forma consciente. Y bueno, esto está influenciado tanto por la emoción inicial y por la interpretación consciente, es decir, el sentimiento. Y bueno, a grandes rasgos podemos interpretarlas de que la emoción es de corta duración, el sentimiento se va desarrollando de forma paulatina y es mucha más duradera. Y bueno, la conducta es el ajunte tanto de la emoción y sentimental, ya que actúa de forma consciente y a la misma vez de una respuesta automática de acuerdo a la emoción que das al contexto que estás viviendo. Ahora sí damos al paso al siguiente colega que va a continuar a lo largo de toda esta charla. Espero que conmigo hayan podido entender un poco más de lo que significan las emociones, su importancia, diferenciarlo tanto del sentimiento y la conducta y cómo es que las emociones primarias, a pesar del tiempo que esto ha ido transcurriendo, pues son innatas y se activan ante diversos estímulos que nosotros estamos observando en nuestra vida diaria. Así que continuemos. Bueno, a continuación, yo, Eric Macedo, les hablaré sobre la relación que existe entre el neurodesarrollo y la autorregulación emocional. Es importante comprender el proceso de evolución para entender cómo esto influye en la aparición de algunas conductas inmaduras a culpa de la propia inmadurez neurológica. Para esto hemos planteado dos autores, el primero de ellos siendo Foster y López en el año 2022, el cual nos hablará de una definición del neurodesarrollo. Este explica que es un proceso dinámico, o sea que no es estático, se entiende como el proceso constante que tiene nuestro cerebro de reestructurar y de reorganizarse. También este autor explica que esto es gracias a la interacción con el entorno.
A su vez, esto entendido como factores biológicos propios de la persona y factores ambientales, y cómo gracias a esta interacción se logra la adquisición de algunas habilidades, como puede ser habilidades motoras, habilidades cognitivas, habilidades emocionales y habilidades sociales. Por otro lado, tenemos a lo que es Porta et Sam en el año 2024, el cual nos habla sobre un poco de esta relación. Nos dice, y cito, esta inmadurez se puede reflejar en el cerebro. ¿Qué implica esto? Que el niño o adolescente podría presentar dificultades para desarrollar el autocontrol y una adecuada regulación emocional. En la práctica, esto se traduce como una falta de maduración en la inhibición de respuestas emocionales que no se ajustan a la edad esperada y también en problemas para expresar o controlar las emociones de manera adecuada. Ahora, para continuar, voy a hablarles sobre el tema, como pueden ver de la pantalla, el cual es bases neuroanatómicas de la autorregulación en el desarrollo infantil, pero antes quiero mencionarle algo clave, que es que abordar ese tema es un aspecto clave para entender cómo los niños y adolescentes llegan a pensar, a sentir y a comportarse. Además, también mencionar que no es un proceso instantáneo, sino que se va construyendo progresivamente a medida de que nuestro cerebro se va desarrollando. Ahora, para pensar y comenzar, voy a mencionarles información sacada de lo que es Andrete Cortés y colaboradores en el año 2014, el cual nos habla sobre las áreas que están principalmente vinculadas a este proceso del desarrollo de la autorregulación. En este caso, las áreas son el tallo cerebral, el sistema límbico y la corteza prefrontal. Ahora, tenemos que estas se organizan verticalmente y se integran gradualmente. Además, tienen la finalidad del control consciente, la planificación, la autorregulación emocional avanzada. Y de esta manera se puede concluir la importancia de estas, pero a continuación les voy a hablar más a detalle cada una de estas. Ahora, a continuación tenemos que el autor Aldrete Cortés en el año 2014, como ya hemos visto, mencionaba tres áreas las principales en el proceso de la autorregulación, pero en este caso nos vamos a enfocar en la primera, el cual abarca el tallo cerebral. Pero quería mencionarles que esta área es fundamental en los primeros días de vida, ya que nos permite adaptarnos y sobrevivir durante estos primeros días. Además, la razón por la que vamos a compartir y hablar sobre ella, que también tiene un rol fundamental en el proceso de la autorregulación. Ahora, para comenzar, tenemos algunas funciones de esta área, el cual va desde el ciclo del sueño y la vigilia y en el tono vagal cardíaco, que esta influye a su vez en lo que es el ritmo del corazón, la calma fisiológica del organismo. Ahora, además esta estructura posee una, la cual se llama el locus coeruleus, el cual es una regulación clave en lo que es en el proceso de regulación atencional, lo que significa que desde muy temprano contribuye a los controles de alerta y la atención del menor. Ahora, diversos estudios han demostrado que el tallo cerebral también está conectado a través de conexiones con otras áreas como la amígdala y la sustancia gris periacueductal, las cuales son relevantes en la modulación emocional. Ahora, para continuar recordando la cita de Aldrete Cortés en el año 2014, tenemos que mencionó otra área, la cual también está muy relacionada y era importante para el proceso de la autorregulación. En este caso, como podemos ver en el título, es el sistema límbico. Ahora bien, tenemos que el sistema límbico cumple con funciones clave. A través del hipotálamo, tiene un papel esencial en lo que es el sueño como en la homeostasis, es decir, en el equilibrio interno de nuestro cuerpo y en el organismo. Además, en el cíngulo anterior, una parte del sistema límbico funciona como puente entre los procesos fisiológicos y cognitivos, especialmente durante la etapa crucial de los 4 a 15 años. Como se cita en este autor, el cual es Aldrete Cortés, esta integración que hace, pues permite y favorece que los niños comiencen a realizar lo que piensan con lo que hacen. Ahora bien, sin embargo, cuando hay alteraciones en este sistema, pueden surgir dificultades importantes, como la alteración de la experiencia del hambre o problemas en la vinculación afectiva entre sus pares. Ahora, para continuar, tenemos finalmente la última área mencionada por lo que es Aldrete Cortés en su estudio del 2014, el cual mencionaba la corteza prefrontal. Pero para comenzar,
tenemos que la corteza prefrontal es una de las estructuras más importantes a lo que se refiere a la autorregulación y el control ejecutivo. Esta área permite a los individuos tener la capacidad de controlar sus impulsos, planificar y tomar decisiones. Ahora bien, para continuar tenemos que también se carga de integrar los estados internos del cuerpo con las respuestas autonómicas, lo que permite al niño regular sus acciones frente a distintas situaciones. Además, esta región se comienza a desarrollar desde los 6 meses y ya hacia los 12 meses ya presenta un patrón de actividad similar al de un adulto. Ahora, continuando, tenemos lo que es el rol del adulto en la regulación emocional infantil. Como ya hemos visto en las diapositivas anteriores, lo que es los que se encuentran en la etapa de la infancia temprana hasta la adolescencia no tienen su sistema neurológico completamente formado, lo cual los deja vulnerables a situaciones de estrés. Ahora bien, para esto es necesario que la persona cuente con una guía la cual le permita regular sus emociones de manera adecuada. Esta guía puede ser un padre, una madre o un tutor o la persona que sea cercana al infante y cuente con la inteligencia emocional necesaria. Ahora, el adulto debe ser capaz de reconocer, interpretar y responder de manera adecuada a los sentimientos del infante. A través de interpretaciones repetidas, el adulto facilita lo que es la organización del psíquico infantil y modela estrategias de afrontamiento frente a la situación presentada. Esto permite al menor desarrollar progresivamente su capacidad de autorregulación. Ok, continuando con la ponencia, como ustedes ya me conocen, mi nombre es Smith Carlos y yo les daré a conocer o profundizar un poquito más con respecto a este tema interesante que se venía hablando, ¿no? Entonces, primero tenemos que conocer algo importante del castigo a la conexión, educar desde la empatía, ¿no? Seguro muchos se preguntan, ¿cómo así, no? ¿Cómo podemos educar desde la empatía? Para ello les voy a brindar primero unas diferencias importantes que debemos de tener en cuenta para tener o para poder entender con respecto a eso, ¿no? La diferencia entre corregir la conducta y reprimir la emoción. Primero hay que conocer estas dos importantes definiciones. Corregir una conducta implica guiar al niño para que comprenda el impacto de sus acciones y encuentre de maneras adecuadas al momento de actuar, ¿no? Eh, Se debe enfocar en lo observable y lo modificable. La acción, por ejemplo, ¿no? Si un niño grita, corregir sería enseñarle a expresar su malestar con palabras de manera calmada, ¿no? Por eso es importante, ¿no? No reaccionar de manera inadecuada. Por ejemplo, si tu niño grita, tú no vas a responder ese grito con otros gritos, sino más bien hablarlo de manera más coherente, más adecuada para que de esa forma también se hace un modelamiento, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría del aprendizaje social de Bandura? Los niños aprenden a través de observación e imitación, entonces para ello es importante que tú seas un modelo para tu niño, un ejemplo a seguir, ¿no? ¿Y cómo haces eso? Pues siendo una persona ejemplo, ¿no? Para tu niño. Asimismo, otra dentro de ello es reprimir una emoción, ¿no? En cambio, implica invalidar lo que el niño siente, por ejemplo, decirle no llores, eso no es para tanto, lo cual bloquea su capacidad de identificar y regular sus emociones. Esto no solo lo inhibe el desarrollo emocional, sino que también debilita la conexión con el adulto, le genera un poco de miedo, porque si tú no le das esa confianza, eh, para que el niño pueda realizar algunos aspectos en el cual tú le puedes guiar para que mejore eso, pues va a tener una desconexión emocional con el adulto, lo cual va a ser algo más problemático dentro de ello, ¿no? Según Janín en 2020 menciona que cuando no se permite nombrar lo que siente, se inhibe el pensamiento, ¿no? Entonces, como podemos entender ante ellos los diferentes aspectos, cómo debemos nosotros guiar, orientar, en este caso al niño, ¿no?
Asimismo, otro aspecto es importante que son las herramientas prácticas, cómo nosotros a través de ello ayudamos o mejoramos, ¿no? Dentro de esto, cómo esto puede ayudar a tener un impacto más significativo en su vida de los niños, de los adolescentes, de los adultos, ¿no? Una escucha activa, ¿no? Es fundamental porque consiste en prestar atención, una atención plena al niño, ¿no? Sin interrumpir ni emitir los juicios, eh, reflejando lo que expresa tanto a nivel verbal como no verbal, ¿no? Incluyendo gestos, contacto visual, el tono de voz. Eh, es clave para generar confianza y mostrar que sus emociones son importantes. Carl Rogers en 1961 destaca que la escucha activa es la base de toda relación empática y sobre todo una escucha activa te va a ayudar a tener un poco más de entendimiento, más comprensión, te vas a ver como una persona más interesante, una persona empática que está dispuesto a guiar y a orientar a su niño, que es parte fundamental del proceso del aprendizaje de esta misma, ¿no? Por ello tenemos que tener en cuenta ello. Otro aspecto es el lenguaje emocional, ¿no? El uso de palabras para nombrar lo que siente eh, facilitar el desarrollo de su inteligencia emocional, ¿no? Incluir frases como parece que estás triste, estás enojado. Tienes que permitir que el niño en este caso sienta una conexión con su mundo interno y que contribuya al vocabulario emocional, ¿no? De esta forma, pues, va a ser fundamental para la autorregulación y va a mejorar la empatía. En este caso, va a generar una mejor conexión con el adulto, ¿no? Brackett en el 2019 menciona o sostiene que poner un nombre a las emociones permite disminuir la intensidad y de esta forma ayuda a gestionarlos. Y al gestionarlos, pues va a haber una mejor conducta, un mejor comportamiento, una mejor alternativa de solución dentro de esa misma, ¿no? Asimismo, otra de las importantes es técnicas de contención en crisis emocionales. Cuando un niño está en una crisis emocional, como llanto intenso, rabietas, gritos, el adulto debe ofrecer una contención segura y calmada, ¿no? Esto implica que mantener una actitud firme pero afectuosa, evitar gritar, castigar y brindar aspectos físicos y emocional seguro, son técnicas que con el tiempo deben juntarse entre sí, debe tener una unión entre sí, ¿no? En lugar del tiempo y fuera, ayuda a reconocer y no instalar, no que aislar, perdón, no aislar, ¿no? Entonces, por ello es fundamental este aspecto. Según Nelson en 2006 menciona que la conexión debe proceder a la corrección. ¿Qué es lo que nos trata de decir? Que al momento de tú entrar en una conexión emocional, cuando tú le brindas confianza, cuando le brindas esa seguridad, cuando le brindas ese aspecto afectivo, pues a partir de tú procedes a realizar una corrección de manera adecuada y coherente que no le conlleve a tener repercusiones negativas, sino lo positivo, algo que sabes que va a mejorar y va a ayudar en el proceso del desarrollo. Em, Asimismo, vamos a hablar de algunas frases que validan e invalidan. En este caso, las frases útiles, ¿a qué se refiere? Que estas frases, al decirle estas frases, tú lo vas a dar más confianza, lo vas a dar más orientación, más eficacia al momento de intentar hacer algo, ¿no? Por ejemplo, estoy aquí contigo, ¿no? Algo muy interesante, que el niño se va a sentir seguro, se va a sentir acompañado. Otro, por ejemplo, puedo ver que esto te molesta mucho, ¿no? Al momento de hacerlo eso, ¿qué es lo que el niño va a sentir? Se va a sentir que se siente apreciado, ¿no? Que lo entienden, ¿no? Otro aspecto más importante, respira conmigo, te ayuda a calmarte. Algo muy, muy fundamental, ¿no? Siendo de manera objetiva, ¿no? Entonces, esto va a ayudar o pueden tener una mejor contención, una mejor positiva dentro de su vida de un niño, ¿no? También le puedes decir, tú puedes con esto, te acompaño. Entonces, va a tener una motivación, ¿no? Sabiendo que
un adulto, su padre, lo está diciendo, yo te acompaño. ¿Qué es lo que lo va a motivar a hacer esto, a mejorar aquello? Entonces, muchos aspectos importantes, ¿no? Ahora sí pasamos a las frases que invalidan. Y en muchos casos se ha visto eso, ¿no? En muchos casos he visto que actualmente los padres no siempre validan las emociones de sus niños. Y muchos aspectos mencionan, por ejemplo, no llores, no es para tanto. Es algo que lo va a generar más incertidumbre, ¿no? En este niño. Algo más, como que no se va a sentir apoyado, ¿no? Asimismo que le digas, estás exagerando. Entonces es algo que bien puede generarle un más conflicto interno, ponerse que llore más, que haga rabietas más y otros aspectos, ¿no? Y también que le digas, ya pasó, olvídalo, ¿no? Entonces es algo que va a invalidar sus sentimientos, se va a sentir mal, ¿no? Se va a sentir triste y va a seguir llorando, 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 porque no es necesario que digas esto porque vas a invalidar sus emociones, ¿no? No tienes motivos para estar triste. Una palabra tan, tan dolorosa se podría decir, porque si le dices eso, a veces todas las personas tienen motivos para estar triste, desde niños, adolescentes y adultos, ¿no? Y si te mencionan esto, pues te va a generar como que no te sientes apoyado, que no estás seguro y muchas consecuencias negativas si mencionas estas frases, ¿no? Puede generar un sentimiento de resentimiento con sus padres al momento de crecer, ¿no? Entonces puede tener consecuencias negativas a futuro. A continuación, mi compañera les dará una ponencia más acerca de este tema tan importante. Ahora, si hablamos de estrategias cotidianas para fomentar la inteligencia emocional, podemos empezar incorporando ciertos juegos emocionales, como por ejemplo la ruleta de emociones, los juegos de roles, donde esto más que todo se puede dar representando alguna situación cotidiana, ya que esto no solamente va a desarrollar el lenguaje emocional del niño, sino que también va a fomentar la empatía, haciendo que el niño se ponga en el lugar de la otra persona. Por otro lado, tenemos los cuentos y libros, el cual permite que los niños se proyecten en los personajes y comprendan tanto las causas como las consecuencias de ciertas situaciones. En cuanto a ejercicios de respiración y relajación, podemos usar, por ejemplo, imágenes como inflar un globo imaginario, soplar una vela o trazar con el dedo un círculo en el aire mientras inhalan y exhalan, ya que esto es clave para regular ciertas emociones del niño. Puede aplicarse antes de dormir, durante situaciones tensas o como parte de una rutina diaria para favorecer así la calma. En cuanto rincón de la calma, es importante que el niño lo vea como un lugar seguro, acogedor y voluntario. Se puede implementar tanto en casa como en el aula. Se sugiere mayormente incluir cojines, peluches, tarjetas o mandalas para colorear. El objetivo es que el niño acuda ahí cuando lo necesite, para reconectarse consigo mismo, acompañado o solo, según su edad. Por ejemplo, si es niño, mayormente van a estar acompañado. Y lo más importante es que no se asocie a una sanción, sino a una forma de cuidarse. Es decir, no mandarlo a un rincón gritando, no, sino que lo vea de una manera donde él pueda sentirse más calmado y tranquilo, seguro más que todo. Por otro lado, tenemos lo que son las rutinas emocionales, tanto en casa como en las aulas. En casa mayormente se suele incluir en momentos como conversaciones al final del día, preguntas como por ejemplo, ¿qué fue lo mejor y lo peor de tu día? ¿O cómo te sentiste hoy? También se puede utilizar un semáforo emocional en la cocina o la refrigeradora. Este semáforo más que todo se basa en, por ejemplo, colocar, en este caso, pongámoslos en la refrigeradora. Según el color, cómo te sentiste hoy. Por ejemplo, el color rojo representa más emociones más tensas, como el miedo, el enojo, mientras que el amarillo
emociones más moderadas, como la ansiedad, la tristeza, y el verde, cosas positivas que le pasaron en el día, como por ejemplo la alegría, ¿no? En el aula, por otro lado, podemos establecer en asambleas emocionales cada mañana donde cada niño comparta cómo está o cómo le está yendo en su día. Tarjetas también del clima emocional con dibujos o palabras que ayuden a los niños a identificar su estado al llegar al salón. Por otro lado, es fundamental que en la educación emocional se establezcan ciertos límites con el niño. Es decir, muchas veces se cree que educar con amor significa permitirlo todo. Sin embargo, no es así, sino de que el verdadero acompañamiento emocional requiere una combinación equilibrada tanto de afecto como de firmeza. Es decir, cuando un niño cruza un límite, nuestra tarea no es castigar ni gritar, sino establecer normas claras, pero desde el respeto. Por ejemplo, podemos decir, entiendo que es molesto, que estás molesto, pero no está bien que pegues. Así validamos tanto la emoción sin permitir una conducta inadecuada. Ahora hablemos de algo importante, pero que muchas veces no solemos reconocer, que es el rol que el adulto cumple en la vida del niño. Debemos saber que los adultos somos el espejo emocional de los niños. Es decir, ellos aprenden más de lo que observan de nosotros que de lo que nosotros le decimos. Por eso, si reaccionamos con gritos cuando estamos enojados por algo que ellos han hecho, es muy probable que ellos aprendan a responder igual ante sus propias emociones. Muchas veces decimos, me está respondiendo o me está gritando, pero no somos conscientes o no observamos la manera en cómo nosotros le estamos hablando a nuestros niños. Pero si en lugar de eso respiramos, nos tomamos un momento y luego hablamos con calma, estamos enseñando la autorregulación con el ejemplo. No podemos pedirle que se calmen si nosotros no nos calmamos. Es por esto que ser un modelo emocional no significa ser perfectos, sino ser conscientes. Ahora, para cerrar esta pequeña parte, quiero compartir con ustedes algunos casos reales que, bueno, muestran cómo pequeñas acciones pueden generar grandes cambios emocionales en los niños. La primera es de una mamá que implementó el termómetro emocional en su refrigeradora, parecido a lo que es el semáforo que les hablé anteriormente, donde cada día, al llegar al colegio, su hijo colocaba un imán en el color que representa su estado de ánimo. ¿Se acuerdan que les hablé del color rojo, amarillo y verde? Y de su significancia de cada uno de los colores. Bueno, esta dinámica tan sencilla abrió un espacio para conversar sobre cómo se sentían y ayudó a prevenir muchos conflictos que antes surgían sin explicación aparente. Asimismo, la segunda experiencia es en un aula donde un maestro creó un buzón emocional en su aula. Los niños podían dejar cartas o dibujos sobre cómo se sentían. Y en poco tiempo notó que los niños expresaban mejor lo que les pasaba y la convivencia mejoró visiblemente. Ahora sí, quiero dejarles una pequeña frase. Cuando un niño se siente seguro emocionalmente, no necesita portarse mal para ser visto. Isabel Fernández. Ahora sí, me despido. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. A continuación verán algunas referencias de autores de donde hemos sacado algunas informaciones y asimismo nuestra página para que nos puedan seguir. Muchas gracias.